día. Hoy vamos a hablar acerca de las aguas terrestres como recurso vital para el desarrollo de la vida y del hombre. Para ello es importante realizarnos unas preguntas como es: ¿qué tan importante es el agua para los seres vivos? ¿Y qué pasaría si dejáramos de beber agua? Para ello vamos a hablar de las cuestiones del agua. ¿Por qué es importante? Bueno, para empezar, recuerden que el agua va a presentar ciertas propiedades como que es un solvente universal, además es el regulador térmico, nos ayuda a la tensión superficial de algunas cuestiones del suelo, entre otros, y presenta puntos de fusión y de ebullición importantes. También nos dice que es una molécula que se encuentra de manera abundante en la Tierra, pero sin embargo existe cuestiones de que no siempre la vamos a encontrar en el lugar que la requerimos ni con las purezas que deseamos, digamos, por ejemplo, para el consumo. Otro dato nos dice que un organismo vivo tiene un contenido de agua que va del 50 al 97% de su conformación o de su cuerpo. Para ello, otro dato, se podría decir que el cuerpo humano de una persona adulta tiene aproximadamente el 65% de agua en el cuerpo. ¿Y en dónde encontramos esa agua? Bien, el agua la vamos a encontrar principalmente en la saliva, en el plasma que se encuentra en nuestra sangre y en los jugos gástricos. Ahí vamos a contener aproximadamente el 99.5% de ese 65% que abarca el agua en nuestro cuerpo. Importante, el agua nos dice que nos ayuda a controlar la temperatura en todo el cuerpo. De esta manera vamos a evitar tener exceso de calor o de frío en algunas partes del cuerpo. Si ustedes se tomaran la temperatura de la mano, debe de ser la misma que si se toman la temperatura en la boca, en el oído. Es la misma temperatura, por eso nos dice que ayuda a controlar esa temperatura del cuerpo. Además, otro dato es que un adulto ingiere aproximadamente 2.5 litros diariamente de agua. ¿En dónde podemos encontrar el agua? No solamente en la cuestión de que bebemos el agua, sino también en otros productos. Al ser un organismo vivo, puede llegar a presentar ciertos porcentajes de agua. Por ejemplo, el pan, si consumimos 300 gramos, podríamos estar aportando a nuestro cuerpo aproximadamente 100 gramos de agua, de esos 300 del pan. La leche, de 200 gramos vamos a estar ingiriendo 175 gramos de agua. En las verduras, de 150 vamos a estar aportando 133 gramos de agua a nuestro cuerpo. En la carne, si consumiéramos 100 gramos, de esos 100, 76 gramos son correspondientes a agua. Entonces, esos 2,5 litros que llegamos a consumir no solamente es del agua que llegamos a tomar en las comidas o durante el día, sino que también está presente en todos esos alimentos adicionales que ingerimos a lo largo de nuestro día. Eso como de manera general en la cuestión del agua. Ahora vamos a hablar acerca de los usos del agua, porque nos dice que se va a utilizar principalmente en dos sectores, lo que es el sector agrícola o agropecuario con casi un 80% y el consumo doméstico con un 20%. Este va a ser destinado principalmente hacia las ciudades y la industria. En el sector agrícola o agropecuario, ¿de qué manera se utiliza? No solamente es para regar las plantitas que tenemos en casa o las que llegamos a consumir, sino también en la cuestión ganadera. Los animales también requieren agua y entran en este sector. Entonces, ahí es por eso que existe esa gran demanda de ocupación del agua disponible, porque no solamente es para el riego de las plantas, la cual nos ayuda para la alimentación, sino también para el alimento o para ingerir los animales esa agua necesaria para su desarrollo, porque ellos también presentan entre este porcentaje, entre el 50 y el 97% de su cuerpo va a estar conformado por agua. ¿Qué otros usos se les puede dar al agua? Bueno, la podemos utilizar por la cuestión de la energía hidroeléctrica. Tenemos algunas zonas que utilizan esta cuestión para generar electricidad. Además, en el sector de la pesca, un factor súper importante, no solamente para México, sino para todo el mundo. Por ejemplo, en México nos dice que se encuentra entre los 20 principales países pesqueros. De ellos, México ocupa el quinto lugar en la producción de ostión y abulón. Un
un factor importante, y no solamente para la cuestión de saber en qué se utiliza o cómo lo utilizamos, sino porque también es un detonante de cuestión económica, genera empleo, genera más recurso económico. También en los últimos años se ha ido incrementando la cuestión acuícola o esa cuestión de trabajar con las cuestiones marinas, porque cuando hablamos de pesca solamente lo podemos referir a que van y pescan todos los animales que llegamos a consumir, camarones, atún, los ostiones y demás, pero también existen zonas en las cuales ya se colocan los estantes en los cuales se cultivan peces, principalmente las truchas, que es algo que comúnmente llegamos a encontrar con mayor facilidad, a diferencia si consumiéramos salmón o si consumimos atún. Es más complicado encontrar esos productos y no los encontramos en todas partes, pero la cuestión de las truchas sí es, o de las carpas, es uno de los más fáciles en la cuestión acuícola, ya que se tienen cultivos de estos peces. Además nos dice que sirve de transporte y de rutas marinas, no solamente para la cuestión de pesca, sino también para desplazarnos hacia otras partes como cuestión turística y algunas otras cuestiones importantes en las cuales debemos de atravesar o se debe de atravesar mediante barcos por la cuestión del agua de los océanos o de los mares. Otro factor es el uso de los recursos minerales y energéticos. ¿Qué vamos a tener aquí? Por ejemplo, en los minerales vamos a poder obtener de los mares, de los océanos, algunos elementos como puede ser hierro, el mismo petróleo. Recuerden que existen muchas plantas que se extraen de las zonas marinas, el carbón, el cobre, la sal, que es un producto súper importante que siempre está en nuestra gastronomía y que siempre es útil, además del plomo, entre otros minerales que se pueden extraer principalmente de las cuestiones marinas. Y bien, esto en cuestión de los usos que podemos darle a el agua, no solamente el agua potable, sino el agua que está a nuestra disponibilidad. Otro tema sería la cuestión de los problemas del agua. ¿Qué problemas se presentan en el agua o afectan la cuestión del agua? Principalmente la contaminación es el factor más importante que va a generar un deterioro en nuestra agua. No solamente el agua potable, sino toda el agua marina, de los océanos, el agua subterránea, entre otros. ¿Cómo se afecta? Principalmente pues vamos a tener aguas negras. ¿Cuáles son esas aguas negras? Pues todas esas aguas que principalmente tienen descargas de desechos humanos, todos los canales corresponden a aguas negras. Desgraciadamente, esas aguas negras también llegan a ser utilizadas para el riego de algunos alimentos, de algunos vegetales, y esas aguas principalmente van a ir cargadas de metales pesados que nos pueden afectar en nuestra salud posteriormente. ¿En qué otro? Las contaminaciones, los pesticidas. Los pesticidas se utilizan principalmente para la cuestión agrícola porque nos ayudan a evitar la presencia de algunas plagas, de algunas enfermedades, de algunas plantas indeseables en los cultivos. Entonces toda esa cuestión de pesticidas también genera una contaminación y eso se utiliza en la agricultura. Entonces si tienen un 80% de uso en este sector, imaginen qué tanto está contaminando ese producto, esos pesticidas. Otros serían los desechos industriales, los cuales se debería de tener una regulación de cómo se deben de desechar cada uno de estos para evitar las contaminaciones, no solamente del agua, sino también de algunos suelos, pero no todas las industrias llegan a ejercer esa cuestión adecuada de cómo deshacerse de sus desechos y generan esas contaminaciones. ¿Qué más? Entre las sustancias más tóxicas que pueden encontrarse en el agua, pues va a ser el mercurio y el plomo, que pueden venir de desechos industriales o de alguna otra fuente. Tenemos también lo que son los materiales radioactivos, entre los cuales vamos a encontrar el uranio y el radio principalmente, que pueden llegar a contaminar nuestra agua. ¿Cómo es que se contaminan? Bueno, pues por todas esas cuestiones radioactivas que desechamos, las baterías, las pilas, y que no las desechamos de manera adecuada. Además, otro contaminante súper importante, los derrames de petróleo. No solamente
se han presentado derrames en los suelos, sino también en los mares o en los océanos, y son puntos en los cuales es muy complicado poder eliminar o poder quitar todo ese petróleo que se llega a desplazar en el mar. Otro contaminante importante y que nosotros mismos vamos provocando y generando es la basura. La basura que llegamos a tirar en las calles, que no las colocamos en los depósitos adecuados, toda esa basura pues es lo que genera contaminación. ¿Y en qué nos afecta? Principalmente nos puede llegar a afectar en la cuestión de que se inundan las calles, de que se botan las coladeras y demás cuestiones. Entonces, si nosotros dejáramos primero de tirar la basura en donde no corresponde, aportaríamos un gran granito de arena para mejorar esa situación y no estarnos inundando cuando llega a llover en excedente. Otros serían las sustancias químicas, lo mismo, que no tienen un desecho adecuado y por eso llegan a hacer una contaminación en nuestra agua. Los sedimentos, entre los sedimentos vamos a encontrar que pueden ser por las descargas públicas, por la obstrucción de algunos canales, y va de la mano con la cuestión de la basura, principalmente. Esto, y finalmente las actividades humanas. ¿Cómo qué actividades humanas? Pues todas aquellas que van deteriorando los ecosistemas, como la eliminación de bosques, como el uso inadecuado de los ríos, de los lagos, todo eso en cuestión de las actividades humanas que va generando un uso no adecuado, no el más correcto para todas esas aguas, principalmente las aguas pluviales, que pues nos ayudan o que nos perjudican si tenemos una gran contaminación en esas zonas o en esos espacios en donde tenemos agua almacenada. Eso por un lado en la cuestión de los problemas, y bueno, recordar que siempre nos hacen mención de todas las campañas de que cuidemos el agua, de que no la desperdiciemos y demás. No solamente es cuidar, preservar el agua, sino también otros factores como evitar que se generen las contaminaciones de estas formas. Finalmente, la conservación del agua. Para esto es importante tomar en cuenta estos tres aspectos, lo cual nos dice la vegetación con relación al agua del suelo. ¿Por qué la vegetación? Nuestro ciclo hidrológico requiere que exista la presencia de cierta cantidad de vegetación para que en la vegetación o el que tengamos vegetación en un área nos ayuda a mantener la humedad del suelo o humedad atmosférica, la cual al evaporarse va a generar las nubes y eso va a provocar que vuelva el ciclo, vuelva a llover, vuelva a hacerse la descarga, vuelva a estar presentes todos esos ríos, cascadas, etc. Otro punto, los depósitos de aguas subterráneas. Todo el agua que llueve en las ciudades se desecha. ¿A dónde va? Al drenaje. Va a unirse a esas aguas negras, va a unirse a esos desechos industriales, a esos sedimentos. Va el agua a un destino no adecuado. ¿Cuándo podríamos tener algunas soluciones para mejorar esa cuestión? Ok, llueve bien, entonces genero ciertas acciones de que el agua de lluvia pueda llegar a esas aguas subterráneas, que no se deseche, que sea utilizable para los ecosistemas. Existen lugares en el mundo en el cual ya se utilizan sustancias diferentes para la creación o para el uso de las banquetas y los pavimentos, que esos químicos o esos productos con lo cual lo elaboran tienen la capacidad de absorber el agua y poderla llevar a esas aguas subterráneas y de esa manera no desperdiciarla o que no se vaya a los canales o a los drenajes. Otro punto dice la importancia y funcionamiento de la cuenca hidrográfica. Bueno, como cuencas hidrográficas vamos a tener todas las presas, las cuales se va a almacenar principalmente el agua de lluvia. Es agua limpia, es agua que no genera contaminación ni que tiene contaminantes porque viene pues de la lluvia. Entonces, un factor importante pues preservarlas, cuidarlas, darles mantenimiento y además que tengamos esas cuencas nos puede ayudar para la cuestión de la agricultura, porque puede utilizarse esa agua para el riego de algunos cultivos y no necesariamente estar haciendo uso de agua potable que pues es tan importante para el consumo humano. Entonces
puede haber ahí una combinación en esa cuestión de las cuencas, pero también es importante darle mantenimiento, preservarlas, no generar contaminación en esas cuencas para evitar también que nuestras aguas se contaminen y que lleguen a estos sectores. Bien chicos, esto por un lado la cuestión del agua. Ahora sí podemos responder nuestras preguntas. ¿Qué tan importante es el agua para los seres vivos? Bueno, desde su composición y el uso que le damos. Además, ¿qué pasaría si dejamos de beber agua? Pues de inicio nos deshidratamos y pues vamos perdiendo este porcentaje importante que tenemos de nuestra composición. Entonces, si se dan cuenta, pues el agua es uno de los recursos vitales y más importantes, no solamente para el hombre, sino para todo ser vivo, para los ecosistemas, y es necesario cuidarlo, es necesario evitar generar más contaminación, evitar darle un uso inadecuado y mejorar esa cuestión para que nosotros sigamos teniendo esa agua disponible y no nos llegue a afectar posteriormente a nuestra salud o en nuestro desarrollo.